No tenía secretos para él. Tampoco hubiera sido fácil, por otra parte, después de aquella visita de la primera noche, tener todavía secretos para él. Teres era hija natural. Su padre, capataz de obras, después de emigrar, las había hecho venir desde Pomerania a su madre y a ella, pero como si con ello hubiese cumplido ya con su deber, o como si hubiese esperado a otras personas, y no una mujer agotada por el trabajo y una niña débil que había ido a recoger en el muelle, sin dar demasiadas explicaciones, emprendió muy pronto viaje al Canadá. Ellas se quedaron y no recibieron de él ni una sola carta ni noticia alguna, lo que, por otra parte, no era de extrañar, pues se encontraban perdidas en los inmensos alojamientos colectivos del este neoyorquino, lo cual excluía toda posibilidad de encontrarlas. Una vez Teres se puso a contarle a Carr, que permanecía a su lado junto a la ventana mirando la calle, la muerte de su madre, cómo corrían la madre y ella, que tendría a la sazón unos 5 años, cierta noche de invierno por las calles, cada una con su hatillo buscando un lugar donde pasar la noche, cómo la madre la llevaba al principio de la mano, cuando era más intenso el temporal de nieve y no era fácil avanzar, hasta que se le entumeció la mano y soltó a la niña sin volverse siquiera para mirarla, y cómo entonces ella, con grandes esfuerzos, tuvo que sujetarse por sí misma la falda de su madre. Teres tropezaba con frecuencia y hasta llegó a caerse, pero la madre seguía avanzando como obsesionada y no se detenía. Y qué nevadas aquellas en las calles largas y rectas de Nueva York. Carr no sabía lo que era un invierno en Nueva York. Si se anda contra el viento y éste gira en remolino, entonces no pueden abrirse los ojos ni un instante, y el viento sin cesar le arroja a uno nieve a la cara, y uno corre sin adelantar nada. Es ciertamente desesperante, y sin embargo un niño naturalmente aventaja siempre a los mayores, ya que corre por debajo del viento, y hasta siente en todo ello un poco de alegría y placer. Por eso aquella vez Teres no podía comprender enteramente a su madre, y estaba materialmente convencida de que si aquella noche se hubiese comportado más inteligentemente, era tal vez una niña muy pequeña, frente a su madre, ésta no hubiese tenido que sufrir una muerte tan miserable. La madre llevaba ya entonces 2 días sin trabajar, no les quedaba ni la más pequeña moneda. Habían pasado el día a la intemperie y sin probar bocado, y en sus atillos solamente guardaban unos trapos inservibles que no se atrevían a tirar, acaso por superstición. Sin embargo, la madre creía que a la mañana siguiente podría lograr un trabajo en una obra en construcción, pero temía, cosa que intentó explicar a la niña durante todo el día, no poder aprovechar esa ocasión favorable, pues ya de mañana se sentía muerta de cansancio y, con espanto de las transeúntes, había tosido y expulsado mucha sangre. Todo lo que deseaba era llegar a alguna parte para calentarse y poder descansar, y precisamente aquella noche era imposible encontrar el más pequeño rincón donde el dueño del establecimiento no las arrojaba ya de la entrada del zaguán, refugio en el que en cualquier caso hubiera sido posible resguardarse algo del temporal. Atravesaban corriendo los estrechos y helados corredores, e iban subiendo trabajosamente los altos pisos, dando la vuelta a las exiguas terrazas de los patios, llamando a cualquier puerta, bien sin atreverse a hablar a nadie, bien suplicándoles a los que encontraban, llegando la madre 1 o 2 veces hasta arrodillarse sin aliento en el peldaño de una escalera solitaria, atrayendo hacia sí a Teres violentamente, mientras la niña casi se defendía y besándola con dolorosa presión de sus labios. Si se piensa luego que aquellos serían los últimos besos, no puede concebirse cómo, siendo aún una niña pequeña, se podía estar tan ciega para no comprenderlo. Algunos de los cuartos por los que iban pasando tenían las puertas abiertas para que saliera el aire irrespirable, y entre aquel humo brumoso que llenaba los cuartos, como originado por un incendio, no surgía sino la figura de alguien en el marco de la puerta, demostrando, ya por su muda presencia, ya por una breve palabra, la imposibilidad de albergarlas en ese cuarto. A través de esa visión retrospectiva, le parecía ahora a Teres que sólo en las primeras horas su madre había buscado con ahínco algún sitio, pues pasada la medianoche probablemente ya no le había hablado a nadie, si bien no había dejado de correr, salvo pequeñas pausas hasta el amanecer, y aunque hubiera en aquellas casas donde ni las puertas de la calle ni las del interior se cierran nunca, un movimiento incesante y se tropezara una con gente a cada paso. Desde luego, aquello no era verdaderamente una carrera, debiéndose la rapidez de su marcha al esfuerzo supremo de que ellas eran capaces, y en realidad podría haber sido solo un lento arrastrarse. Tampoco podía precisar Teres si desde la medianoche hasta las 5 de la madrugada habían recorrido 20 casas o solamente habían estado en 2 siquiera, o en una sola.
Los pasillos de esas casas habían sido construidos hábilmente, según planos adaptados al mejor aprovechamiento del espacio, pero que no tenían en cuenta para nada la necesidad de poder orientarse con facilidad a lo largo de ellos. ¿Cuántas veces, sin duda, no habrían atravesado los mismos pasillos? Teres recordaba vagamente, por ejemplo, que salieron por el portalón de una casa después de haberla recorrido durante una eternidad, pero también tenía la sensación de que, una vez en la calle, se volvieron enseguida precipitándose nuevamente dentro de aquella misma casa. Pero para la niña todo aquello se traducía en sufrimientos increíbles, viéndose ya sujetada por la madre, ya asida a ella, pero arrastrada sin una sola palabra de consuelo. Todo aquello no parecía tener entonces más que una única explicación para su corto entendimiento, y era que la madre trataba de huir de ella. Por eso Teres, aun cuando la madre la llevaba de la mano, se aferraba cada vez más, también con la otra, a las faldas de la madre, para mayor seguridad, y sollozaba a ratos. No quería que la abandonaran allí, en medio de aquellas gentes que subían la escalera delante de ella ruidosamente, que, a su espalda, invisibles aún, se aproximaban tras un recodo, que disputaban en los pasillos delante de una puerta, empujándose mutuamente hacia dentro de las habitaciones. Unos borrachos vagaban por la casa canturreando sordamente, y la madre conseguía deslizarse hábilmente con la niña a través de los grupos de tales gentes que amenazaban con cerrarles el paso. A altas horas de la noche, sin duda, cuando ya nadie prestaba atención ni insistía con mucha energía en su derecho, habrían podido meterse cuanto menos en uno de aquellos dormitorios colectivos alquilados por arrendadores. Ya habían pasado ante varios de ellos, pero Teres no entendía nada de eso, y la madre ya no buscaba descansar. Por la mañana, al principio de un hermoso día de invierno, se hallaban madre e hija apoyadas en la fachada de una casa donde quizás habían dormido un poco, donde quizás solo habían estado mirando las cosas sin fijeza, con los ojos abiertos. Resultaba que Teres había perdido su atillo, y la madre quiso darle una zurra para castigar semejante descuido, pero Teres no oyó ni sintió ningún golpe. Siguieron luego a lo largo de las calles más animadas, la madre pegada a las fachadas, pasaron por un puente cuyo pretil conservaba la escarcha que la madre iba quitando con la mano, y llegaron por fin. Entonces Teres lo consideraba como la cosa más natural del mundo, aunque hoy en cambio no podía comprenderlo, justamente aquella obra en construcción en la que la madre había sido citada para aquella misma mañana. Como la madre no le dijo a Teres ni que esperara ni que se fuera, Teres veía en su silencio una orden de esperar, ya que esto era lo que más coincidía con sus propios deseos. Se sentó pues sobre un montón de ladrillos y se quedó mirando cómo su madre desataba el atillo, sacaba de él un trapo de color y se colocaba un pañuelo que había llevado ya en la cabeza durante toda la noche. Teres estaba demasiado cansada para ocurrírsele siquiera ayudar a su madre. Sin comparecer previamente en la caseta del capataz, como era la costumbre, sin preguntar a nadie, la madre subió por una escalera como si ya supiera el trabajo que le habían asignado. A Teres le extrañó todo aquello, pues generalmente a las ayudantes se las ocupaba tan solo abajo, y únicamente para preparar y apagar la cal, para alcanzar los ladrillos y para otros trabajos sencillos. Por consiguiente, creyó que su madre pensaba dedicarse ese día a un trabajo mejor retribuido, y mirando hacia arriba con los ojos de sueño, le sonreía. La obra todavía no levantaba mucho, habiendo adelantado apenas en la planta baja, si bien las altas vigas de los armazones destinadas a la construcción superior, aunque todavía sin los tirantes de unión, se destacaban ya erguidas contra el cielo azul. Allá en lo alto la madre evitaba hábilmente las dificultades de moverse entre los albañiles, que ponían ladrillos sobre ladrillos y que increíblemente no le pedían cuentas. Se sujetaba con todo cuidado, rozándola apenas, a una plancha de madera que servía de barandilla, y Teres, medio adormilada, miraba maravillada desde abajo la habilidad de su madre, y hasta le parecía recibir de ella una mirada agradable. Pero en aquel momento la madre, en su camino, había llegado a un pequeño montón de ladrillos donde concluía la barandilla, y probablemente también el camino, mas ella no lo tuvo en cuenta. Se dirigió directamente al montón de ladrillos y, pasando por encima, se precipitó al vacío. Muchos ladrillos cayeron tras ella, y finalmente, luego de un buen rato, se desprendió en alguna parte un pesado tablón que le cayó encima con gran estrépito. El último recuerdo que Teres guardaba de su madre era el de haberla visto en el suelo, despatarrada, aún con su falda a cuadros de pomerania. También vio cómo la cubría casi totalmente el pesado tablón que yacía sobre ella, cómo se arracimaban gentes de todas partes, y cómo arriba, en lo alto de la obra, algún hombre lanzaba una imprecación.
Ya era tarde cuando Teres terminó su relato. Había desarrollado el relato minuciosamente, lo cual no solía hacer otras veces, y en los momentos indiferentes, particularmente como al describir las vigas de los armazones, había tenido que interrumpir la narración con lágrimas en los ojos. Ahora, 10 años después de ocurrido el hecho, recordaba con absoluta precisión todos los detalles de lo sucedido, y puesto que la visión que conservaba de su madre en lo alto de la planta baja apenas terminada era el último recuerdo que conservaba de su vida y no lograba comunicárselo a su amigo con suficiente claridad, quiso volver de nuevo sobre el asunto después del relato, pero se ahogó, hundió la cara entre las manos y no dijo ni una palabra más. También se sucedían horas más alegres en el cuarto de Teres. Ya durante su primera visita había visto allí Carr un libro de correspondencia comercial y, accediendo a su petición, ella se lo prestó. Al mismo tiempo convinieron en que Carr haría los ejercicios incluidos en el libro y se los presentaría a Teres, que ya lo había estudiado, porque era indispensable para realizar sus pequeños trabajos. Ahora se pasaba Carr noches enteras con los oídos taponados con algodones sobre su cama del dormitorio, y para no cansarse adoptaba todas las posturas posibles, leía en el texto y garabateaba los ejercicios en un cuaderno con la pluma estilográfica que la cocinera mayor le había regalado, como premio por haberle preparado muy prácticamente y con el mayor esmero una relación completa del inventario. Carr consiguió sacar compensación de la mayor parte de las molestias que le proporcionaban los otros muchachos, pidiéndole frecuentemente aclaraciones en cuestiones relativas al idioma inglés, hasta que se cansaron. Muchas veces le sorprendía que los demás se hubiesen resignado de tal forma a su posición actual, sin darse cuenta siquiera de su carácter provisional. Los ascensoristas de más de 20 años ya no eran admitidos, sin advertir la necesidad de decidir su profesión futura, y que, no obstante el ejemplo de Carr, no leían, en el mejor de los casos, otra cosa que relatos policíacos despedazados y mugrientos. Cuando se reunían, Teres corregía con una minuciosidad excesiva y surgían opiniones que eran objetos de discusión. Carr citaba en calidad de testigo a su gran profesor neoyorquino, pero Teres le concedía tan poco valor como las aclaraciones gramaticales de los ascensoristas. La muchacha le arrebataba a Carr la pluma estilográfica y tachaba aquellos puntos que sabía que estaban mal, pero en caso de duda, y a pesar de que ninguna autoridad superior a Teres vería los ejercicios, Carr por puro escrúpulo volvía a tachar las marcas que había puesto en ellos. Teres, es verdad que a veces aparecía la cocinera mayor, y decidía siempre a favor de Teres, pero esto tampoco probaba nada, puesto que Teres era su secretaria. Al mismo tiempo, con su llegada, se restauraba la reconciliación general, se preparaba el té y se encargaban pasteles. Carr tenía entonces que contar cosas de Europa, aunque en verdad entre infinidad de interrupciones de la cocinera mayor, que no dejaba de preguntar y de asombrarse de nuevo, por lo cual Carr se percataba de cuánto habían cambiado allá las cosas en un espacio de tiempo relativamente breve, de cuándo se habían modificado desde que partió y de cómo iban modificándose incesantemente. Haría aproximadamente un mes que Carr se hallaba en Ramsés cuando cierta noche le dijo Renel, al cruzarse con él, que delante del hotel se había dirigido a él un hombre llamado Delamarche, preguntándole por Carr. Como Renel no había tenido ningún motivo de callar nadie y de acuerdo con la verdad, le había contado que Carr era ascensorista, pero que tenía perspectivas de llegar a desempeñar puestos mucho más importantes gracias a la protección que le dispensaba la cocinera mayor. Carr se dio cuenta de la mucha cautela que había empleado Delamarche con Renel, pues hasta lo había invitado a cenar esa noche con él. No tengo la menor relación con Delamarche, dijo Carr, y tú ten mucho cuidado con él. ¿Yo? Preguntó Renel, e irguiéndose se fue presurosamente. Era el chico más guapo del hotel y entre los demás circulaba el rumor, aunque no se supiera quién lo había originado, de que fue una distinguida dama que se alojaba en el hotel hacía ya cierto tiempo lo había acometido a besos, y eso, por lo menos, en el ascensor. Renel, que conocía ese rumor, encontraba sin duda muy agradable ver pasar a su lado a aquella confiada dama, cuyo aspecto exterior no revelaba mínimamente la posibilidad de una conducta semejante, con sus pasos tranquilos, sus delicados velos y su talle muy ceñido. La dama vivía en el primer piso y el ascensor de Renel no era el que le correspondía, pero desde luego, si estaban los ascensores ocupados, no podía prohibirse a los huéspedes de categoría el acceso a otro ascensor.